¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Integridad y Sabiduría presenta la conferencia ¿Quién irá? Sean todos bienvenidos. Quisiéramos juntos trabajar el tema de cuidado integral del misionero. La verdad es un tema muy apasionante, muy bonito, que creo que el Señor está tratando en este tiempo de subrayar en el corazón de pastores, agencias misioneras, con el fin de tener una mayor comprensión de la vida del misionero y cómo poder acercarnos a él y acompañarle en su trabajo transcultural. Cuando vamos a la palabra del Señor, vemos que Pablo, escribiendo en su segunda carta a Corintios, dice: cuando fuimos a Macedonia, no hubo ningún reposo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Qué les parece si me acompañan a tener una palabra de oración? Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor, porque tú nos abrazas, porque en esta mañana nos has convocado para estar en tu presencia, para disfrutar de tu intimidad, de tu amor y de tu presencia. Señor, con sencillez, con humildad te pedimos que nos asistas con tu gracia, que tu Espíritu Santo en esta mañana traiga la quietud, la paz, que también tu Espíritu Santo fecundice nuestro corazón, que es el lugar donde tú vas a poner la palabra y estas enseñanzas, y que fecundizado en nuestro corazón por tu Espíritu Santo, esta palabra que pongas en nuestro corazón pueda dar fruto al 100% para la gloria de Dios. Bendigo cada uno de mis hermanos en esta mañana y te pido, Señor, que nos asistas en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el apóstol Pablo para nosotros es un ícono, ¿no? Es una figura, es un gran misionero. Pero aquí me gusta el apóstol Pablo porque está abriendo su corazón. Primero nos describe un poco que cuando llegó a Macedonia, no tuvo ningún reposo y habla de su realidad física. Hubo mucho trabajo, había muchas cosas por hacer, pero dice también, habla un poco del contexto. Fuimos atribulados de afuera, conflictos. Pero el apóstol Pablo también abre su corazón. Y esto me gusta mucho. Él dice: por dentro, mi corazón, que tengo temor. No me siento muy bien, las circunstancias están difíciles. Y entonces viene la palabra de esperanza. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces Pablo siente que la venida de Tito, el acompañamiento de Tito, un compañero de camino, ayuda a que esos temores, esas tribulaciones, esas situaciones aún interiores, poderlas sobrellevar de una forma mejor. Entonces, ser obrero transcultural no es fácil. El dejar la cultura de origen, el enfrentar las incógnitas, de tratar de entender otra cosmovisión, otro idioma, otro estilo de vida cotidiana, otras comidas, otro ritmo de vida y otras prácticas que no tienen sentido desde un punto de vista del nuevo integrante o la persona que llega. Todo esto trae consigo bastante estrés, ya que en alguna forma el obrero está reducido al nivel de niño que no sabe describir o utilizar cosas comunes en el nuevo contexto. Dominar un segundo idioma cuesta años de intenso estudio, escucha y práctica. Hay momentos en que se torna frustrante. Al mismo tiempo hay que empezar a trabajar con un equipo compuesto
por personas desconocidas con sus propios criterios y estilos relacionales. En el caso nuestro, somos una organización de latinoamericanos, todos hablamos el mismo idioma, español, ¿verdad? Entonces, aunque todos hablamos una misma lengua, en el caso de nuestra organización, porque somos latinos, nuestras culturas son bastante diferentes, haciendo que la suma de estrés aumente. Nadie llega a la nueva cultura con su propio pizarrón en blanco o completamente limpio. Es muy común que llegue con una maleta invisible, ¿verdad? Una mochila, hablan aquí también, pero a la vez pesada, de experiencias algunas veces dolorosas, quizás no resueltas, con un historial pasado que todavía está ahí. Entonces todo lo anterior se conjuga y el nuevo obrero se encuentra bastante desafiado, en algunos momentos frustrado, retado y hasta cansado. La mayoría de obreros luchan y se adaptan a su nuevo entorno. Las iglesias y organizaciones misioneras deben de anticipar que no van a enviar y a recibir personas perfectas, sino que están en un proceso de aprendizaje y constante cambio. Las organizaciones misioneras tienen liderazgo de campo preparado para ayudar a sus nuevos obreros a superar las realidades a las que se enfrentan. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos para animar, cuidar y apoyar al obrero, de vez en cuando surgen fallos en la adaptación cultural, en la falta de persistencia del idioma, o bien se dan problemas matrimoniales o conflictos en el equipo. Todo esto nos lleva a la necesidad de ofrecer un acompañamiento más cercano para que los obreros no se queden aislados a nivel emocional o espiritual, viviendo estas realidades solos, sino que puedan contar con personas que están dispuestas a caminar con ellos y ayudarles en la meta que tenemos en común de continuar siendo formados a la imagen del Señor, mientras vamos superando estos conflictos. Cuando hablamos de cuidado integral, nos referimos a un equipo de hermanos que más que profesionales, aunque los profesionales sin duda tienen su lugar, son compañeros de camino que están dispuestos a invertir tiempo, a escuchar con atención, misericordia y gracia, y sobre todo ser compañeros discretos y confidenciales que saben honrar y valorar la confianza del hermano, que abre su corazón con sencillez y expone su vulnerabilidad en la necesidad de ser ayudado. Yo creo que esta introducción describe un poquito realmente lo que estamos hablando. Todos los que de alguna forma estamos involucrados en la obra misionera, los que por la gracia del Señor hemos entendido el llamado y hemos participado en algunas naciones haciendo la obra misionera, y ustedes que tal vez han escuchado, han visto, algunos tal vez tienen hermanos de su iglesia en el campo misionero, conocen que lo que he leído es una realidad, ¿verdad? El aprendizaje del idioma, el enfrentarnos a una nueva cultura, el estar expuestos, que a veces nos sentimos como niños, y de alguna manera vivimos lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Consecuencias fuera, el entorno un poco difícil, algunas veces nos sentimos desafiados y con temor, no sabemos cómo hacer las cosas, nos sentimos como niños. Entonces todo eso trae algunas circunstancias que necesitamos prever, que necesitamos mitigar, que necesitamos con anticipación verlas y prepararnos. Y la verdad, hermanos, lo vamos a ver más adelante, pero una de las cosas que hemos estado tratando de tener como comunidad misionera en nuestra organización, en la cual tengo el privilegio de servir, es que estamos tratando de intentar, quién sabe si estamos totalmente preparados, pero de ser una comunidad de compañeros, de hermanos que estamos sirviendo, pero somos una comunidad que queremos ayudarnos a cuidarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo nos vemos? Nos sentimos no como profesionales, inclusive los que estamos acompañando y estamos trabajando en el cuidado integral, no nos sentimos como profesionales, nos sentimos como compañeros de camino,
compañeros de camino que estamos peregrinando en el campo misionero y que en algún momento encontramos algún otro compañero que por alguna circunstancia, que por alguna situación, este hermano se ha alejado un poco de la imagen del Señor, tal vez está frustrado, herido, y como compañeros de camino nos acercamos y comenzamos a caminar una ruta con Él, un trayecto con Él. Yo le llamo a esto la teología del camino, ¿no? Es cuando nos estamos junto al hermano, caminamos con Él y una vez que vemos que ha superado el problema, una vez que vemos que ha superado la circunstancia, lo abrazamos, lo dejamos y continuamos. Entonces, qué hermoso es que la iglesia pudiera captar este mensaje, ¿no? Queremos ser una comunidad que nos cuidamos los unos a los otros. Mire, una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que algunas veces que ha habido algunas circunstancias graves y llegamos a enfrentar a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, muchas veces los hermanos del equipo, ¿verdad?, nos dicen, mira, nosotros ya sabíamos esta situación, prevíamos esto, lo estábamos viendo. Y la gran pregunta que hacemos es, ¿por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos dijeron lo que estaba pasando? O sea, ¿por qué tuvo que esperarse hasta que viniera el problema? Algunas veces pensamos que los conflictos se solucionan con el tiempo y eso no es cierto. Algunas veces pensamos que los conflictos se solucionan ignorándolos, poniéndolos debajo de la cobija, ¿verdad? O guardándolos por ahí. Pero en algún momento tiene que salir. Eso no está resuelto. Entonces, ¿cómo poder ser esos compañeros de camino que bajo la gracia de Dios, bajo la sencillez que el Señor nos da y en los dones particulares que tenemos, cómo poder acercarnos a estos hermanos con humildad y con sencillez y hacer ver lo que está pasando y cuidarnos los unos a los otros? Bien, entonces mucho de eso es lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Vamos a definir un poco términos. Cuando hablamos de cuidado, ¿verdad?, estamos hablando de la solicitud y atención para hacer bien algo. El término que más nos gusta usar en lugar de cuidado, nos gusta usar acompañamiento, me gusta más. Me da más la sensación de un compañero que está conmigo, que estamos en la misma fragua, que estamos en el mismo barco y que nos vamos acompañando. Entonces, ¿quién es este acompañamiento? Lo da un compañero de camino que está dispuesto a caminar con una actitud de escucha, atención, dando el tiempo necesario, atendiendo el corazón con gracia y misericordia. ¿Sabe qué? Que esto me apasiona mucho y la verdad, cada vez que tenemos que ir a visitar, recientemente le estaba contando a Enrique, acabamos de llegar de una... por eso tuve que correr un poco, estábamos en el norte de África y porque sé que se está transmitiendo a toda Latinoamérica o a otros lugares, no puedo usar nombres específicos de las ciudades y todo porque sería exponer a nuestros compañeros. Bueno, en este país del cual vengo están expulsando a una familia nuestra. Entonces tuvimos que llegar allá, estar con ellos y no solo acompañar a la familia que está en este proceso, sino también ver lo que estaba pasando con los otros compañeros de equipo, pero no solo con los compañeros de equipo, sino con los compañeros que están en otra ciudad. Pero cada vez que yo tengo que exponerme a esto junto con mi esposa y tener que ir y acompañar a nuestros compañeros, una de las primeras cosas que hago es doblar mis rodillas delante de Dios y revisar cómo está mi corazón. Y quiero ir con un corazón quebrantado, quiero ir con un corazón humillado, quiero ir con un corazón dispuesto a escuchar, quiero ir con un corazón dispuesto a atender, a abrazar. No llego ahí como un profesional que llegamos y que todos lo sabemos, sino que llego con la actitud de tener un tiempo de escucha, con un corazón misericordioso, con un corazón compasivo, y por eso dejo que la compasión, el amor, la misericordia de Dios primero ministre mi vida. No me gusta enfrentarme sin primero estar delante de Dios. Algo que escuché hace muchos años es: no le hables al hombre de Dios si primero no le has hablado a Dios del hombre, ¿verdad? No vayamos con una actitud de que todos lo sabemos si primero no hemos estado delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de cuidado, es este acompañamiento, estos compañeros de camino que están dispuestos con una actitud de escucha y atención
a ver qué es lo que está sucediendo. Integral, que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Entonces el acompañamiento es a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, creo que los ejemplos nos ayudan mucho. Este es un colega nuestro, un compañero de camino también. Algunas veces no voy a usar tanto la palabra misionero, me gusta usar compañero de camino, ese me encanta. Este compañero de camino resulta que era un obrero que estaba trabajando muy bien y era muy querido, era muy amado. De un cierto punto comienza a sentirse irritado, molesto, enfadado y comienza a tener choques con el equipo al punto que mejor le dicen, vean, váyase un tiempo a su país y tome unos días de reposo porque está muy acelerado. Entonces llega al país de origen y un hermano psicólogo lo atiende y cuando oye le dice, mira, era un hermano que también tenía mucha experiencia, vaya a hacer unos exámenes de sangre y todo eso. Y cuando hacen el examen de sangre, resulta que tenía una enfermedad y esa enfermedad mataba la vitamina D, se comía toda la vitamina D. Y lo que yo no sé, porque yo no soy médico, ¿verdad? Es que cuando uno no tiene vitamina D, uno se pone muy irritado, muy enojado, así, molesto. Así es que si, hermanas, si su esposo se pone muy molesto, dele una sobredosis de vitamina D, ¿verdad? Llévelo a la playa, que se lleve sola, ¿eh? Entonces, a este hermano, lo que pasó fue que le dieron unas vitaminas D y todo lo demás, y se compuso. Entonces, no era tanto un problema de estrés ni nada más, era un problema físico. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Hay veces son cosas pequeñas, pero no las sabemos. Por eso necesitamos ser integrales. Otro compañero de camino extraordinario, es un hombre que admiro muchísimo, habla como 6 idiomas, compañero de nuestra organización, es increíble. En un cierto punto comenzó a tener problemas como que, bueno, luego él nos lo cuenta, en el momento él lo vivió un poco solo, que es lo que no queremos y precisamente para eso compartimos algunos casos para que podamos aprender todos juntos y no los decimos. Cuando yo expongo algunos casos que vamos a ver, no es por exponer a nadie, es simplemente he pedido permiso también y es para poderlo ilustrar y que nos ayude a todos. Cierto punto él comienza a sentir como un gran temor, era como que se abría un hoyo en el suelo y él se iba hacia abajo y él tenía mucho temor de compartir esto, no sabía lo que era y había estado orando con su esposa y luego lo comparte con nosotros y entonces cuando él va a revisar a ver qué era lo que pasaba, le hacen un TAC y resulta que tenía un problemita en el cerebro, algo pasó en el cerebro que era lo que le producía esta situación. Entonces él toma una pastillita todos los días, pequeñita, y el problema se terminó. Entonces muchas de las situaciones que encontramos son físicas y por eso hablamos de que es un acompañamiento integral. También a nivel emocional, ¿verdad? Recuerdo un compañero nuestro, tuve el privilegio de servir en Asia Menor y estábamos estudiando en la Universidad del Idioma y había un chico más joven y era un buen chico. Y resulta ser que en determinado momento él estudiaba en la comunidad, estaba en una comunidad con otros compañeros que venían de Brasil, él era de Venezuela, pero venían de Brasil. Y entonces él iba muy bien, pero en cierto punto decidió vivir en la universidad. Y cuando él vivió en la universidad, ahí en todo el contexto musulmán más radical y todo, él comenzó a sentirse perseguido, comenzó a sentir temor, comenzó a sentir una serie de situaciones, emociones, sentimientos que antes no tenía. Bueno, estuvimos orando por él y todo. Finalmente se tomó la decisión de que regresara a su país un tiempo. Y bueno, en su país todo fue muy bueno porque era soltero, llegó, se casó y ahora tiene una vida muy hermosa, ¿verdad? No decidió regresar al campo, decidió seguir trabajando como movilizador dentro de su país, pero nos dimos cuenta y fue muy interesante porque tuvo un choque transcultural posterior. Ya teníamos más de 2 años de estar ahí y pensábamos que había superado todo el problema. No era de mi organización, era de otra organización, pero éramos muy amigos y pasó un tiempo después. Entonces,
algunas veces cuando hablamos, por ejemplo, del choque transcultural y cómo afecta nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿verdad? Y nuestra realidad interior, pensamos que el choque transcultural pasa en los primeros meses, que es lo más lógico, pero también se puede dar en otro tiempo. Entonces, hubo que darle una asistencia a nivel emocional, el chico fue recuperado y gracias a Dios ahí está felizmente casado con sus hijos y sirviendo al Señor. Entonces, yo sí creo que cuando damos un acompañamiento correcto, ya sea emocional, ya sea físico, espiritual, vamos a poder encontrar muchas cosas. Bueno, en Lucas capítulo 24, lo hablé ayer en el panel, me gusta mucho Lucas 24 y no lo vamos a leer ahora porque ustedes conocen todo el texto, pero sería bueno que lo vean, ¿verdad? Lucas 24, del 13 en adelante. ¿Recuerdan aquella historia de los discípulos de Maús? Probablemente eran algunos de los discípulos de los 120 que luego están allá en el aposento alto. Y estos discípulos se sienten frustrados, ¿verdad? Se sienten un poco tristes al ver que Jesús ha muerto y no saben qué va a pasar, aunque Él había anunciado mucho que iba a morir y que iba a resucitar. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y ellos iban frustrados. Y recuerdan ustedes que Jesús se apareció en el camino y le dijo, ¿qué es lo que les pasa? ¿Por qué los veo tristes, verdad? ¿Qué les sucede? Dice, ¿no saben ustedes el único que no sabe que el varón de Nazaret, poderoso en palabra y obras delante de Dios y de los hombres, ¿verdad? El cual fue crucificado y fue muerto. Y entonces comienzan a hablar de su frustración, de sus temores, ¿verdad? Teníamos expectativas de que Él iba a ser el Mesías, teníamos expectativas de que era el Salvador, pero ha muerto y no sabemos qué va a pasar. Bueno, algunas mujeres dicen que han resucitado, pero no sabemos. Entonces el Señor comienza desde Moisés, ¿verdad? Y los profetas, comienza desde la ley y los profetas a hablarle la palabra de Dios acerca de cómo Él iba a ser el Mesías y comienza a consolarlos. Y luego, recuerdan, al final, Él quiere tomar camino hacia otro lugar, sin embargo lo invitan, come, dice que cuando parte el pan, ellos reconocen que es el Señor. Y es muy bonito, dice, no nos ardía el corazón mientras nos abría las Escrituras, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esta actitud de Jesús, acompañando, caminando con los discípulos. Y una de las cosas, yo espero que ustedes estén captando, muchas de las cosas que estamos hablando ya son aspectos para trabajar. Ayer una de las preguntas fue, ¿qué tenemos que hacer con el misionero? ¿Cómo poder ayudar? Todas estas cosas son pistas, ¿verdad? Que estamos hablando de cómo acompañarlos, cómo caminar con ellos. Y una de las cosas es que cuando uno está en un problema, en una circunstancia, no ve con claridad. Y una de las recursos más grandes que podemos usar es la palabra de Dios. La palabra del Señor ilumina, la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿verdad? La palabra del Señor abre caminos y abre puertas donde no entendemos y trae esperanza. Entonces, muchas veces cuando nuestros compañeros están frustrados y heridos, los escuchamos, comenzamos a compartir las Escrituras con ellos y a orar con ellos, se abren caminos de esperanza y podemos continuar adelante. Otro de los términos que se usaba antes y me gustaba mucho, antes de cuidado integral, ¿verdad? Es el término de cura de almas, ¿verdad? O ayuda del alma. En latín se hablaba cura animarum. Es un concepto terapéutico que se orienta hacia el bienestar saludable de la persona en general y conlleva dos sentidos. Primero, de cuidar, de asistir, de atender, prevenir. Me gusta mucho esto de prevenir. Entonces, cuidado se refiere a las acciones destinadas a promover, mantener el bienestar de la persona, manteniendo estados óptimos, un estado enfermo o sano. Y luego curar o sanar, restablecer, que es curar, se refiere a las acciones designadas a restaurar el estado de bienestar que se ha perdido. Entonces, damos gracias a Dios por el gran recurso que ha sido, o uno de los recursos que ha sido, por ejemplo, la ciencia, la psicología, la psiquiatría, otras ciencias que se han unido, pero la verdad nacieron en el siglo XIX, hace unos
200 años más o menos, que como ciencia nace la psicología. La pregunta es, ¿qué había antes de eso? Antes del siglo XIX, ¿qué había? Si no existían psicólogos, no existía como tales, no existía tanta ayuda. ¿Quién era? ¿Quién creen ustedes que eran los que acompañaban? Los que veían las situaciones difíciles y todo. Eran los pastores. Eran los consejeros, ¿verdad? Recuerden que normalmente los hospitales, las cárceles tenían capellanes y eran las personas que oían, aconsejaban, estaban ahí. ¿Y cuál era la herramienta que ellos usaban para ministrar a esas personas? La palabra del Señor. Pues no hay nada. ¿Quién nos conoce mejor a nosotros que el Señor? ¿Por qué el Señor reveló su palabra? ¿Por qué el Señor nos dio su palabra? Porque Él conoce el corazón. Es un tratado de psicología también, en alguna forma. El Señor nos conoce. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella historia famosa de un hombre que iba por una carretera y se le daña su coche, decimos en España, bueno, su carro, ¿no? Su automóvil se le daña. Y tenía ahí como 2 horas de estar bregando con el coche y no pasaba nada. En eso para un hombre, se detiene y le dice, mira, tú me permitirías ayudarte y ver qué es lo que tiene este coche. Y dice, bueno, si usted quiere, yo tengo 2 horas ahí estar y no sé qué, no he podido hacer nada, pero si usted sabe algo. Entonces le dice, bueno, vamos. Y comenzó a revisarlo, le hizo 2 cosas más y le dice, ahora sí arránquelo. Y ¡bum! Y arrancó el carro. Y él se quedó muy sorprendido. Le dice, ¿cómo hizo? Dice, bueno, es que yo soy Henry Ford, el hombre que hizo este carro. Así es que yo lo conozco de arriba abajo. Yo sé exactamente cómo funciona. Por eso lo pudo saber. Bueno, hay alguien que es mejor que Henry Ford. Es el Señor. Él hizo tu corazón. Él hizo mi corazón. Él conoce nuestra historia. Aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él estaba presente ahí. Entonces, si hay alguien que puede ministrarlos, si hay alguien que conoce y sabe de cómo estamos compuestos, es el Señor. Por eso Él nos dejó su palabra para que pudiéramos trabajar. Y entonces, bueno, antes de todo eso que decía, existían los famosos, y bueno, y antes, inclusive, de ahí viene la palabra cura, ¿no? La Iglesia Católica y todo eso. De ahí viene mucho esto, pero también eran estas personas que se dedicaban a trabajar el corazón del hombre y las almas. Yo no sé si ustedes alguna vez, bueno, ya yo estoy un poco viejo, ¿verdad? Pero quizás las nuevas generaciones no lo sepan, pero ¿cuántos de los que aquí están, vieron la casita de la pradera? Ah, bueno, entonces hay algunas personas, hay algunas personas de mi generación, ¿no? Quizás algún muchacho dice por ahí, oye, ¿qué es eso? Bueno, le invito para que se vaya a internet, de repente ahí en YouTube hay algunas series de esta. Era una película muy sana, ¿no? De Charles Ingalls, ¿verdad? Y toda la familia Ingalls. Algo que me llama mucho la atención es que la hija de Charles, la mayor, creo que ya era cuando ya se había casado, no me acuerdo. Y ya había un médico ahí, pero luego se va este médico ya un poco mayor y llega un médico más joven. Y entonces ella iba a atenderse, bueno, iba ahí cuando estaba enferma, pero algo que me llamaba la atención es que se sentaba con el doctor y comenzaban a hablar. Y muchas veces se iba y no le daba ni medicamento. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba, lo que necesitaba era hablar, alguien que lo escuchara. Entonces, antes los médicos tomaban tiempo. Yo sé que ahora los que trabajan sobre todo en el seguro social, otros no tienen tiempo y tienen que hacerlo rápido. Pero mire, estaba leyendo un libro muy interesante y este libro presentaba precisamente la historia de un médico que había una señora que constantemente llegaba y constantemente llegaba. Que es una enfermedad de una, otra enfermedad de otra. Entonces él un día dice, mire, sentémonos y hablemos. Y tuvieron una buena conversación. Y entonces le dijo, mira, yo quiero que por favor le diga a tu familia, a tus hijos, que vengan. Yo quiero tener una charla con ellos. Y vinieron la familia. Y entonces le dijo, mira, su mamá está sola, su mamá está mal atendida, ustedes no la han abandonado. Yo quiero que hagamos un rol de trabajo aquí
para atenderla, para que ustedes estén, para que ella se sienta amada, para que se sienta cuidada, para que se sienta que es importante todavía. Lo hicieron. ¿Y sabe cuál fue el resultado de eso, hermanos? Nunca más la señora volvió donde el médico. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, qué bonito, hemos perdido esa integralidad, hemos perdido esa facultad y muchas vocaciones, ¿verdad? Me decía Enrique que si yo había estudiado psicología, bueno, en mis estudios de filosofía tengo que estudiar, pero gracias a Dios no tengo la psicología como profesión. Puede ser que algún día la saque o no, pero el asunto es que no quisiera ser un profesional ahora porque en este tiempo al profesional no le permiten relacionarse con la persona, no le permiten ser amigo de la persona. Tiene que estar ahí aislado totalmente a nivel emocional y todo eso. Y bueno, yo respeto, si ellos lo hacen, me imagino que tienen su razón de ser. Qué dicha que yo no soy, porque yo sí me puedo involucrar. Yo sí puedo ir donde mi compañero de camino y hablarle de mi vulnerabilidad, de mis errores, de mis defectos, de mis tristezas, de mis frustraciones. También me pasa, hermanos. ¿Sabe que llegué a España y para formar una dirección de cuidado integral en nuestra organización? De alguna forma ya lo teníamos, pero hacer algo más organizado, más serio, y formamos un equipo muy bonito de personas. Lamentablemente el equipo se ha perdido un poco por diferentes circunstancias. Algunas parejas han tenido que salir, otras han cambiado de ministerio, pero y seguimos trabajando, construyendo, y necesitamos más gente. Les digo esto para que oren por nosotros. Pero una de las cosas en las cuales cuando llegamos a trabajar, bueno, nuestro anhelo era cuidar. Tenemos más de 160 misioneros y 60 niños distribuidos en diferentes lugares del mundo. Trabajamos en el norte de África, en el África subsahariana, en el Medio Oriente, trabajamos en Asia Central, trabajamos en el sur de Asia, en el sureste asiático. Y bueno, yo iba muy emocionado para hacer la obra del Señor. Y resulta ser que mi esposa tiene una enfermedad crónica que se llama fibromialgia. Yo no sé si alguna persona conoce esto, pero es una enfermedad bastante complicada. Y no sabíamos que el cambio de temperatura, el clima, le ha afectado muchísimo. Así es que iba a cuidar a mis compañeros y termino cuidando a mi esposa. Y les digo algo, hermanos, es una de las cosas más hermosas que Dios me ha regalado en este tiempo. Porque la verdad es que uno muchas veces va a 160 o 180 kilómetros por hora y va ahí rápido, pero en algún momento el Señor permite que bajemos la velocidad y ahora vamos a 50 kilómetros o a 40 kilómetros por hora. Y déjeme decirle lo que he experimentado. Cuando iba a 160 o 200 kilómetros por hora, yo pensaba que todo estaba bien. Pero cuando uno va a 60 o a 40, ve el paisaje y ve las cosas y dice, oh, esto no está bien. Aquí hay un hoyo en el camino, este puente hay que repararlo, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. El Señor muchas veces nos detiene y sigue trabajando con nuestro corazón. ¿Me estoy dando a entender? Es hermoso, hermano. Y yo le hago muchas gracias a Dios. Estar cuidando a mi esposa, estar haciéndole el desayuno todos los días ahí, cuando puedo, cuando estoy, en las tardes, acompañarla, estar ahí. Le decía a Enrique que me tuve que, gracias a Dios por la tecnología, ya en España me tuve que comprar un robotcito ahí, que lo pongo a trabajar, ¿verdad? A barrer y todo eso, porque me tocaba hacerlo. Ahora me compré un robotcito, él lo hace, yo estoy estudiando de ahí que el robotcillo haga y luego sigo, pero es interesante cómo el Señor, desde nuestra vulnerabilidad, desde muchas veces de nuestra incapacidad, sigue bregando en nuestros corazones para hacernos aptos para acompañar a otros. Entonces alguien me dice a mí, hermano, ¿qué vamos a hacer? Y yo estoy seguro que mucha de la expectativa que usted tenía es, ese hombre va a venir y nos va a decir, mire, para ser el cuidado integral necesitamos punto número 1, punto número 2, punto número 3. Aquí está la fórmula, ¿verdad? 7 pasos para cuidar efectivamente al obrero transcultural. 25 pasos en donde el misionero transcultural va a ser feliz. Yo quiero decirle que eso es una mentira. Eso no es verdad. Esos libros que se venden ahora, bueno, yo respeto, pero no es cierto, hermanos. Yo tengo 35 años de haber conocido al Señor.
Y todavía sigue bregando el Señor en mi corazón. Todos los días tengo que buscarlo, todos los días tengo que orar, todos los días tengo que humillarme. Y algunas veces veo mi corazón y digo, ¿qué corazón más feo tengo? ¡Qué terrible! Pareciera que nada ha pasado. ¿O solo a mí me pasa? ¿Cuántos tienen que bregar muchas veces con el temperamento? Algunos hombres, ¿tenemos que trabajar con los ojos? ¿O no? Mire, yo he llegado a Europa ahí andan sin ropa y es complicado, hermano. Yo quiero comprarme esos anteojos que usan los caballos que andan así, ¿verdad? Para no ver nada a los lados. Hay muchas realidades, no podemos decir que no. Y muchas veces nos da miedo hablar y decir, no, él es el pastor, él es el... No puede, como si los pastores no sintiéramos o fuéramos de otro mundo. Pues sí sentimos y sentimos mucho y tenemos que cuidarnos también. No sé si me voy a entender. Mi esposa está enferma, no tenemos, pasa muy complicado. Y he tenido que aprender a trabajar mi afectividad, mi sexualidad. He tenido que aprender a canalizar todo eso a los pies del Señor. Son realidades. Y no nos asusta. Algunas veces los hombres y las mujeres vivimos aislados, no hablamos de nuestras realidades, no hablamos de lo que nos pasa. Por eso no podemos decir 5 o 6 puntos para tratar, porque necesitamos hablar, escuchar, ver qué es lo que está pasando. También mostrarnos débiles, tal y como somos, y con sencillez y con amor, caminar. Así es que me perdonan si no cumplo todas sus expectativas. Pero es que para trabajar con otros, Dios tiene que seguir trabajando primero con nuestros corazones. Dios tiene que seguir bregando y tenemos que tener la sencillez y la humildad de ponernos tal y como somos. Y desde esa perspectiva, sabiendo que todavía hay perversidad en mi corazón, ciertamente Dios nos ha redimido, tenemos un nuevo corazón, hemos sido lavados con la sangre de Jesús, la gloria del Señor está sobre nosotros, Él ha derramado su Espíritu Santo sobre nosotros, sí es verdad, pero está todavía la naturaleza caída y tenemos que estar trabajando. Y entonces en la medida en que nosotros mismos trabajamos, o el Señor por su gracia nos ayuda a trabajar, nos va capacitando para entender a otros, para también ser misericordiosos. Y así como yo tengo que salir de mi aislamiento emocional y contar las realidades, decir yo no soy, por eso no me gusta la imagen algunas veces que se presenta el misionero como si fuera un Rambo, como si fuera, ¿verdad? Alguien así que todo lo puede, es un héroe y todo eso. Mire, un misionero ni es un héroe, bote eso a la basura, no es Rambo, no es nadie eso. Un misionero es un servidor como cualquier otro. Un misionero no es más que un muchacho que está enseñando en la escuela dominical o un ministro de alabanza o el pastor. Todos somos siervos de Dios, todos estamos al servicio de Dios. Ciertamente ministramos en lugares más complicados, más difíciles y entonces el nivel de capacitación y algunas cosas tienen que ser diferentes. Pero somos servidores, aquí no hay héroes. El héroe tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. Él sí es el héroe, Él sí es el Señor. A Él sí recurrimos. Pero después de eso, hermanos, todos somos sencillos. Y nos hace mucho daño, por favor, no ponga nunca a un misionero como un héroe. Si usted quiere ver el héroe, vea a Jesús, ore a Jesús. Dígale, Señor, ministra a este hermano, que sea un hombre de sabiduría, de gracia, de amor. Si tú quieres, manda a tu Espíritu Santo y quémalo ahí donde está. Él sí es. Nosotros simplemente somos peregrinos que tenemos un anhelo, nuestra patria celestial. Y hacia ahí estamos caminando todos. Perdonen, hermanos, es que cuando se me calienta el corazón se me estira la lengua, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tengo. Y ya ahora sí me siento en mi salsa, entonces no tengo tanto problema. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Imagínense, ni he empezado y... Bueno, una de las figuras que más me gusta cuando hablamos de esto del acompañamiento integral es que hay el círculo del cuidado, que le hemos llamado el círculo del cuidado o el círculo del acompañamiento. Entonces, el primer círculo es que Dios tiene cuidado sobre nosotros. Esto está en un libro de Comiván que se llama Cuidado Integral, ustedes lo pueden ver, me ha gustado mucho, tiene muchos ¿cómo se llama? Artículos escritos por misioneros, hombres de Dios muy lindos,
Yo no lo traje, traje algunos libros, pero este se nos acabó. Pero usted lo puede ver en internet, se llama Cuidado Integral de ahí, de Comiván, y está este círculo también un poquito más explicado y tiene otros comentarios. Bueno, pero primero está el círculo primero, que es el que Dios tiene cuidado de mí. Luego el otro círculo más grande, que el Señor me invita a cuidarme a mí mismo. Luego también hay el otro círculo, el que envía, pero yo pondría otro antes, que ahí no está, que es el círculo de que yo tengo que cuidar a mi familia y tengo que cuidar a los míos. Luego está el cuidado del que me envía, la iglesia enviadora, las agencias misioneras. Luego está el cuidado de especialistas como psicólogos, psiquiatras, médicos, otra gente. Y luego hay una red de cuidado más amplio. Pero bueno, vamos hablando un poquito de cada una de ellas. Yo creo que voy a hablar esto, voy a compartir un poquito esto y vamos a hacer luego un break para unas 2 o 3 preguntas y continuamos, porque yo veo que ya la hora se me está yendo, aunque empezamos un poquito tarde. Bueno, recuerda lo que dice en Mateo 28:20, el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo, ¿verdad? Cuidarnos y protegernos. Pero en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 25, describe la palabra del Señor, que el Señor antes de crear al hombre hizo un mundo, ¿verdad?, oportuno para que pudiera vivir seguro y que tuviera todo lo que necesitaba. Luego también en Génesis capítulo 2 nos habla de que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, le dio capacidades impresionantes, ¿verdad? Inteligencia, capacidad de hablar, capacidad de pensar, libertad para tomar decisiones y sobre todo, Génesis 2:18 dijo, no está bien que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea. ¿Y qué fue lo que dijo el hombre cuando vio a la mujer? Wow, esto sí es hueso de mi hueso, ¿verdad? Ahí se emocionó. Él estaba un poco triste ver a la leoncita y al leoncito y al tigre y a la tigra ahí besándose y él se sentía un poco solo y ahí estaba bien contento. Pero Dios nos hizo la capacidad nos dio la capacidad pues para relacionarnos. Y el Señor les avisa del peligro y de las consecuencias de comer de la fruta del árbol del bien y el mal. Déjeme decirle que esto es muy importante. No solo el Señor no solo el Señor hace un hogar perfecto, sino que también le habla al hombre y le avisa de las diferentes problemas o circunstancias que va a tener. Y parte del cuidado integral también es prevenir, avisar, decir, exhortar, ayudar a nuestros compañeros a que vean el peligro, a que vean las cosas que no pueden, los caminos por los cuales no pueden atravesar, no pueden ir. Eso también es parte del cuidar a las personas. Y el Señor ahí, ¿verdad? En Génesis 2, 16, 17 les avisa del peligro de comer de la fruta, del árbol, de la ciencia del bien y el mal, porque ciertamente iban a morir. Entonces, el primer punto del cuidado tiene que ver que Dios tiene cuidado de mí. Usted y yo tenemos que vivir con la certeza de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Él está en control, de que Él está ahí para animarnos. Salmo 121:3 dice, no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Dios no duerme, Dios está pendiente y cuidándonos. Salmos 8:4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le cuides, dice una versión. Lucas capítulo 15:25, todavía estaba lejos su padre cuando lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Recuerdan al hijo pródigo? La actitud del padre que corre, que le abraza. Déjenme decirle algo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, el Señor no nos ha consolado? ¿Lo ha abrazado el Señor en algún momento? ¿Lo ha tenido ahí en su regazo y le ha consolado? ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha ministrado su paz, su confianza, su seguridad? ¿A alguien de aquí Dios le ha sanado? ¿A alguien de aquí Dios le ha hecho un milagro que usted dice, esto es solo Dios? De los que estamos aquí, ¿alguien se puede parar y hablar las maravillas y testificar del Dios sobrenatural, precioso, maravilloso que tenemos, por el cual estamos profundamente enamorados? ¿Sí o no? Podemos testificar del cuidado de Dios. Es verdad, hermanos, Dios está con nosotros, Dios nos cuida.
Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen en Juan 10. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Qué hermoso. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dice Efesios 5:25, ¿verdad? Cristo que se entrega por la iglesia, que la ama. Primera de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, Él es mi ayudador. Entonces, es hermoso entender, hermanos, que Dios nos cuida. ¿Sabe? Permítame, para parar aquí, contarles un testimonio de un hermano muy lindo. Y él me enseñó algo que partió mi corazón. Él está ministrando en una de las ciudades, él es mexicano, él estaba trabajando en unos países más difíciles del Medio Oriente y él estaba discipulando un chico ex musulmán, ahora cristiano, y lo estaba discipulando. Y entonces en un cierto punto entró uno de estos hombres radicales y estaba muy molesto porque sabía lo que el hermano estaba haciendo. Sacó una pistola y le disparó. Y en eso que le disparó, el chico se lanzó y se puso entre la bala y el obrero. El chico cae en sus manos. ¿Cómo se llama? Fue una herida mortal. Y cuando está muriendo, él lloraba y él casi no cuenta eso. Él dice, casi no lo contaba. Y él decía, yo estaba preparado para cualquier cosa. Yo estaba preparado para morir por mis ovejas. Pero lo que no estaba preparado es que una oveja muriera por mí. Y dice, cuando estaba muriendo yo le decía, Señor, no, y oraba. Y él dijo, no, muchas gracias. Tú me has enseñado quién es Jesús. Yo sé para dónde voy. Estaba sonriendo, dice, yo sé para dónde voy. Y yo prefiero morir yo para que tú sigas ministrando, para que tú sigas hablándole a otros de Jesús. Y dice que murió en sus manos. Y él llora cuando cuenta eso. Hermanos, qué hermoso es ver cómo Dios murió por nosotros, cómo Él nos cuida. Pero Él pone esos sentimientos en nosotros. Y este muchacho, apenas un recién convertido, cuida, qué hermoso, cuida al que le dio la palabra con su propia vida para que pudiera seguir ministrando. ¿Cuánto más, hermanos? Nosotros no podemos prepararnos para cuidarnos los unos a los otros, para ministrarlos los unos a los otros y para ser una comunidad en la que Dios nos permita ver su gracia, ver su bondad, ver su belleza y llenos de todo eso también transmitirlo a otros.